centrales con invitados especialistas en los temas que estamos tratando en la clase. Este semestre hace ocasión con el la educación política y la cultura política. Entonces, el invitado que tenemos para el día de hoy en esta charla, que es la primera conferencia central de la charla, es el profesor Pablo Guadarrama González. Y el tema que vamos a ver hoy es sobre educación política y cultura política. El profesor Pablo Guadarrama es licenciado en Historia de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas de Cuba, 1976, doctor en Filosofía de la Universidad de Leipzig en Alemania, 1980, profesor titular de Filosofía, también de la misma universidad que ya les mencionaba, y doctor en Ciencias, también de la misma universidad. Es académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba y profesor emérito también de la Universidad Marta Abreu de las Villas, Cuba. Investigador emérito del Ministerio de Ciencias, Tecnologías e Innovación en Colombia y tiene una trayectoria laboral desde 1968 hasta el 2009. Fue profesor de Filosofía e Historia de la Filosofía Contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Es decir, de que el profesor Pablo Guadarrama es un académico de mucho reconocimiento a nivel internacional y él ya nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en esta cátedra. Entonces, el tema que se va a abordar hoy es sobre educación política y cultura política. La cultura política expresa el grado de control que posee un pueblo en una forma histórica y determinada sobre sus condiciones de existencia y desarrollo. Ese dominio se ejecuta de manera específica y circunstancial, por lo que puede ser considerada de manera auténtica cuando se corresponde con las exigencias de diverso carácter que una comunidad histórica, pueblo, nación debe plantearse. Tal grado de autenticidad no debe ser confundido con formas de originalidad, pues lo determinante en la valoración de un acontecimiento cultural no es tanto su novedad o irrepetibilidad, sino una plena validez justificada por su concordancia con las demandas de una época histórica en comunidades específicas. Siempre que el hombre domina sus condiciones de existencia, lo hace de forma específica y en una situación espacio-temporal dada. En tanto no se conozcan estas circunstancias y no sean valoradas por otros hombres, tal anonimato no le permite participar de forma adecuada en la universalidad. A partir del momento que se produce la comunicación entre hombres con diferentes formas específicas de cultura, esta comienza a dar pasos cada vez más firmes hacia la universalidad. La historia se encarga después de ir depurando aquellos elementos que no son dignos de ser asimilados y eternizados. Solo aquellos que trascienden a los tiempos y los espacios. Es lo que más tarde es reconocido como clásico de la cultura, independientemente de la región o la época donde se provenga. La mayor parte de los ideólogos de los procesos políticos emancipatorios que se han llevado a cabo en los pueblos latinoamericanos han sido a la vez lamentadores del concepto de cultura política nacional o incluso regional. Así aparecieron las exaltaciones diferenciadoras de la cultura política latinoamericana. Entonces, bienvenido profesor Pablo, y ya pues como ya les decía a los estudiantes, usted ha sido uno de nuestros invitados eméritos en este tema de la Cátedra de Contexto e Historia de la Educación, Francisco Antonio Moreno y Escandón. Yo les quiero pedir por favor, estudiantes, tenemos un invitado internacional, comportémonos como unos estudiantes
de una facultad que está formando maestros, que esta facultad. No monten tampoco los pies atrás de los espaldares de las sillas y guarden esos celulares, porque si venimos al auditorio a escuchar una charla y si tenemos un invitado especial, ya tendrán tiempo ustedes después de estar consultando sus celulares, que eso es como una especie de adición que tenemos hoy en día en el sistema educativo, que es el tema de los celulares. Por favor, comportémonos a la altura. Bienvenido, profesor Pablo. Buenos días a todos y buenos días, profesor Fidel. Agradezco la gentil invitación nuevamente de estar acá con ustedes. Yo lamento que mi mirada va a ser básicamente a este nivel, porque yo no puedo estar con la cabeza así todo el tiempo, porque termino, ¿no?, después de una hora con tortícolis, ¿no? Entonces me van a excusar los que están allá arriba, porque mi audio y mi comunicación semiótica visual va a estar, ¿no?, en este espacio, ¿de acuerdo? Si usted va a una casa y lo invitan a una casa y cuando llega los que lo invitan se sientan en la cocina y lo dejan a usted en la sala, a ver qué ustedes piensan, ¿no es así? Un poco extraño, ¿no? Pero bueno, cada quien se sienta donde la libertad le permita sentarse, ¿no es así? Bueno, yo las ideas que les voy a presentar hoy, que el profesor Fidel ha adelantado un poco, están sintetizadas en este libro, Cultura y Educación en tiempos de globalización postmoderna, que pueden acceder libremente a él en mi página web, que está desde la Universidad de Atlanta. Yo les puedo facilitar a la monitora esto y les puedo facilitar también el canal de YouTube, que hay más de 50 conferencias mías en el canal de YouTube, algunas de ellas ya relacionadas con este tema, y pueden ampliar, ya que ustedes son de una generación de mucho audio, de mucha imagen, de mucha visualidad, ¿no es así? Y no tanto de lectura, pero bueno, cada quien a la época que se adapta debe estar, ¿no? Yo voy a presentarle efectivamente algunos principios que caracterizan la relación entre educación política, ¿no?, y cultura política. Primero, tenemos que partir de un presupuesto muy elemental, que el ser humano no todo lo que produce es cultura, primero. El ser humano produce también excrescencias sociales, o sea, elementos que atentan contra, ¿no?, la condición humana. Eso está desarrollado en otro libro que se llama Lo universal y lo específico en la cultura, que escribimos con un filósofo ruso allá por los años 80, Nikolai Perelin, y también está libre en esa página web, ahí lo pueden encontrar. Por lo tanto, el concepto de cultura, en sentido general para nosotros, presupone los grados de libertad que posee un ser humano de sus condiciones de existencia y que por lo tanto al conocerlas permite transformarlas, ¿no? Por eso el pensador cubano y héroe nacional de la independencia de Cuba, José Martí, decía: ser culto es el único modo de ser libre, ser bueno el único modo de ser dichoso. Es decir, que hay una ecuación entre cultura y libertad. Claro que eso no es original tampoco de Martí, eso lo encontramos en Hegel, eso lo encontramos en Spinoza, hasta en la antigüedad, en la filosofía de Epicuro, ya hay elementos de la correlación entre libertad, ¿no? Y en este caso no con el concepto de cultura, pero sí con el concepto de necesidad. Necesidad no en el sentido de carencia, sino de determinación causal de la relación, ¿no?, entre los fenómenos. Pero si ya uno tiene más o menos una idea de que la cultura no es toda producción social, porque a veces no todo lo que está en internet es cultura, no todo lo que está en las librerías es cultura, no todo lo que está en los centros comerciales es cultura, ¿no es así? Hay algunos elementos enajenantes. Además, un mismo objeto puede ser desalienador y puede ser alienador. Un mismo objeto, fíjense. Si usted tiene un vaso de agua para calmar la sed, puede ser un elemento cultural. Pero si el vaso lo utiliza para, ¿no?, golpear en la cabeza a alguien, ya ese mismo vaso, ¿no es así?, se convierte en un arma, ¿no es así?, en un instrumento. Entonces uno puede tener este aparatico maravilloso, que es así, que nos permite comunicarnos con el mundo, ¿no? De acuerdo. Pero si usted va a estar subordinado a una cosita tan... Yo enseguida le puse, por supuesto, ¿no?, quité el timbre para si me llaman, solamente vibra, sé que vibraron y punto, ya.
porque uno tiene que ser capaz de dominar una cosita tan pequeña como esa, ¿no? Porque ya Hegel, allá en el siglo XIX, a eso le llamó cosificación. O sea, cuando las cosas nos dominan, no es que nosotros dominamos las cosas, sino que las cosas nos dominan, ¿no?, a nosotros. Pues la cultura política, como forma parte también de todo tipo de cultura, en primer lugar presupone una relación con la política, que quiere decir con aquellas instituciones e instrumentos de poder de un sector, de una clase, ¿no?, de un partido, de un gobierno, etcétera, pero no se puede reducir, ¿no?, sencillamente a ese tipo de relación. Claro, que por cultura política hay muchas definiciones. Yo voy a adelantarles algunas que pueden ser de algún cierto interés, ¿no? En primer lugar, hay algunos investigadores que consideran que la cultura política es el conocimiento que se tiene de valores, creencias, sentimientos, predisposiciones, actitudes, ¿no?, ante las instituciones políticas y ante las ideas políticas. Bueno, yo diría que esa es una definición que no es que sea incorrecta, pero tiene una perspectiva muy psicológica, ¿no es así?, de lo que es la cultura política. Porque ahí, entre todos, se está orientando a aquellas formas, ¿no?, en que los individuos reaccionamos respecto a esos valores, esas ideas, esos principios, esas concepciones, o también a imaginarios, ¿no?, o a mentalidades sobre las representaciones sociales que tengamos, ¿no?, de los vínculos en la política. Bueno, en ese caso puede ser que las relaciones con la cultura política estén muy vinculadas a la percepción que se tenga de los gobiernos, de los grupos militares, de los partidos políticos, de los sindicatos o de todas las entidades, ¿no?, de la sociedad civil. Bueno, esa es una posible concepción de lo que es la cultura política, no lo vamos a negar. Sin embargo, para ahí otros analistas ven la cultura política en otro sentido. La ven como más bien un problema de identidad, ¿no? Esa identidad puede ser de una clase social, de una generación, como los jóvenes, por ejemplo, ¿no?, o de una etnia, ¿no?, de una cultura política de los afrodescendientes o de los indígenas, por ejemplo, ¿no?, o de una clase como la clase obrera, la cultura política, ¿no?, de los obreros o de los burgueses, clase, ¿no?, cultura política. Es decir, ya ahí está marcado por la perspectiva socioclasista, en otro étnica, en otro generacional, pero también puede estar vinculado a las ideologías. Y las ideologías sabemos que son aquellas ideas, conjuntos de concepciones de un grupo social o de un sujeto social con relación a las formas de poder que existen y que el poder que las determina no es la racionalidad, como suceda en el caso de las filosofías, porque las filosofías basan todos sus argumentos, por supuesto, en la razón, ¿no?, en la racionalidad. Las ideologías no, y mucho menos las ideologías políticas. Las ideologías políticas basan todo su fundamento en el poder. El que tenga el poder económico, o el poder mediático, el poder militar, el poder, ¿no?, es el que impone un criterio, ¿no? Y por eso a veces se dice, siguiendo aquella imagen de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Bueno, epistemológicamente eso es falso, pero ideológicamente funciona. ¿Qué quiere decir? Que puede que no tenga una base, ¿no?, epistémica real, ¿no?, pero que hay un impacto, nadie lo puede negar, ¿no es así? Entonces, conclusión, esa es otra perspectiva u otra concepción de lo que es, ¿no?, la cultura política. Y lógicamente, en dependencia de esa perspectiva, se van a tener conceptos distintos de lo que es el progreso social, o la evolución, o la revolución, o en fin, o la democracia, o los derechos humanos. ¿Por qué?
Porque cada sujeto social, clases sociales, va a entender la democracia de una forma diferente. Unos lo van a reducir a la democracia representativa, por ejemplo, ¿no? A simplemente votar cada 6 años en una urna y punto. Y olvidarse de la democracia social, de los derechos, ¿no?, económicos, de los derechos políticos. Eso lo estudiamos en la parte del neoliberalismo, que se ha caracterizado por hiperbolizar los derechos políticos y subestimar los derechos sociales, la salud, la educación. No, eso que lo resuelva cada quien a su manera. Aquí lo importante es que usted tenga derecho a votar y punto, se acabó. O sea, los derechos políticos y jurídicos, eso es lo que planteaba Friedrich von Hayek, ¿no?, uno de los ideólogos, ¿no?, del neoliberalismo, que decía que esos derechos humanos, esos son falsedades, esos son cosas infundadas que no hacen falta. Bueno, eso es una postura política, ¿no? Y ahí la cultura de los que se forman, ¿no?, en determinadas universidades, en determinados centros, que le inculcan, ¿no?, esa mentalidad elitista, lógicamente van a tener, sí, claro, una cultura política, pero una cultura política que va a decir que los únicos que deben gobernar son los que tienen platica. Los que tienen el poder económico son los que deben gobernar y punto. Y los sectores populares que se la arreglen adaptándose, ¿no?, a los sectores elitistas de clase, ¿no? Bien, esa es otra concepción, ¿no? Otros le dan a la cultura política una cierta dimensión que no es que la reduzcan al sector educativo, pero casi lo dejan al nivel académico o al nivel de lo que se transmite en las aulas universitarias. Y yo creo que la cultura política es esencial que se conforme en las aulas universitarias. Y una de esas formas es el estudio de la historia nacional, de la historia social, política, ¿no?, cultural, ¿no? Porque, óyeme, un pueblo que no conoce su historia, por allá decían que está obligado a repetirlo, ¿no? Y a veces se dice que unas veces como tragedia y otras veces como comedia, ¿no? Y es lamentable que en determinados países, ustedes saben cuáles pueden ser, han eliminado la enseñanza de la historia. No, eso no hace falta estudiarlo, ¿no? Sin embargo, yo estudié en Alemania, por ejemplo, yo estudié en Leipzig, hice mi primer doctorado por allá, ¿no? Y yo recuerdo que los estudiantes de Alemania sí conocían muy bien lo que era el fascismo, el nazismo, ¿no? Y yo llegué a Alemania así 20 y pico de años después, había una generación que había pasado, ¿no? Pero tú le preguntabas a cualquier joven y sabía lo que era el fascismo y lo que eran los campos de concentración y lo que había sido, ¿no es así? Porque conocían la historia de Alemania, ¿no es así? Pero yo he estado varias veces en universidades norteamericanas y los estudiantes de Estados Unidos reciben clases de historia y conocen la historia de su país y están orgullosos, ¿no?, de su país. Pero si usted no conoce la historia de su país, por supuesto que no puede estar orgulloso. ¿De qué va a estar orgulloso si no la conoce? ¿No? De conclusión, el conocimiento de la historia, y no solamente la historia política, no, la historia cultural, literaria, artística, ¿entiendes? Para darle sentido de identidad, ¿no?, y sentir orgullo, ¿no es así? Yo como cubano siento un gran orgullo, ¿no es así?, de la historia de mi país, pero también como latinoamericano siento un gran orgullo, ¿no?, de la historia política, social, ¿no?, de América Latina, de nuestra América, como le llamó, ¿no?, José Martí. Y también cierta tristeza por algunas cosas que han sucedido en la historia, tanto de mi país como de América Latina, como del mundo. Porque un ser humano, como diría Kant, es un Weltbürger, un ciudadano del mundo. Y tiene que sentir sensibilidad no solamente por lo que pasa en su país o en su frontera, sino en lo que pasa, ¿no?, o sucede en otras latitudes. Hay algunos semiólogos, antropólogos, culturalistas, ¿no?, que reducen la cultura política a un aspecto muy formal. ¿Cuál? Que usted se ponga de pie cuando pone el himno, ¿no?, que usted respete la bandera, ¿no es así?, que usted conozca algunas consignas básicas, ¿no?, de la vida política, de los mitos fundacionales y punto, ¿no? O sea, es una perspectiva en que
la cultura política se va a limitar a la formalidad discursiva, ¿no?, de la reacción que yo tengo con relación a determinados signos, ¿no?, o a determinadas entidades, ¿no es así?, de respeto a las autoridades políticas, al presidente, al Senado, al Congreso, ¿no es así?, o a la policía y a los magistrados, a las cortes, etcétera. Bueno, puede ser que esa sea otra forma de entender, ¿no?, la cultura política. Sin embargo, hay otros un poquito más, diríamos, osados, que ven la cultura política en un plano más social, que es, bueno, no solamente admitir el derecho que yo tengo a protestar o el derecho que yo tengo a enfrentarme a las instituciones de la sociedad civil, ¿no?, sino el derecho que yo tengo de presentar mis quejas, mis reclamaciones, ¿no?, ante determinadas entidades, ¿no?, gubernamentales, y puedo entonces protestar, ¿no?, en mítines, en celebraciones, etcétera. Esa es otra forma, ¿no?, de entender la cultura política. Pero bueno, independientemente del concepto que se tenga de la cultura política, lo que sí no cabe la menor duda es que existe un nexo dialéctico muy estrecho entre educación política y cultura política. Primero, la educación política no se debe identificar como adoctrinamiento político. Cuidado, porque últimamente algunos gobiernos de ultraderecha, como el de Milei allá en Argentina, ¿no?, dice que no, que las universidades lo único que hacen es adoctrinar. Bueno, señores, si eso fuera así, es cierto que las universidades juegan un papel protagónico, ¿no? Luego, si tienen tiempo, busquen en internet la plataforma política del Partido Republicano de los Estados Unidos, conocido como Documento de Santa Fe 2, porque ahí el 1, el 2, del año 86. Y van a ver una frasecita, que un partido de ultraderecha como el Republicano de Estados Unidos, ¿no?, dice: Antonio Gramsci, marxista italiano, dijo que la clase obrera por sí sola no puede tomar el poder político, pero con ayuda de los intelectuales sí puede. ¿Qué quieres tú decir? ¿Qué son más peligrosos, los intelectuales o los dirigentes sindicales? O los dirigentes políticos. ¿Y de dónde surgen, no?, las grandes figuras revolucionarias? ¿Dónde surgió Marx o Lenin o el Che Guevara o Gaitán? No salieron de sindicatos, salieron de las universidades, ¿no? Por lo tanto, claro que las universidades son fermentarios. Yo soy profesor actualmente de la Universidad Nacional de Colombia y he sido profesor en México, en España, en varias universidades públicas nacionales, y en todas partes siempre las universidades nacionales tienen un protagonismo extraordinario, ¿no?, más grande que las privadas, porque para mí todas son públicas. Las que prestan un servicio público, aunque sean dueños privados, es público. Pero bueno, aquí hay una clasificación de ese tipo, pero bueno. ¿Y eso por qué? Porque a la universidad no se viene a creer se va a la misa el domingo, ¿no? Aquí se viene a dudar, aprender a dudar. Y a dudar de lo que yo les estoy diciendo ahora, a dudar de lo que dicen todos mis libros. Yo he publicado 24 libros ya en Colombia. Pueden encontrar en la página web, creo que hay 12 libros míos ya libres. Los del año 15 para acá están protegidos por derecho de autor, no los pueden, ¿no?, bajar. Pero bueno, muchas de estas conferencias sí están en las conferencias grabadas de los videos, ¿no?, de YouTube. ¿Qué pasa? Que siempre los profesores universitarios somos medio peligrositos. Porque empezamos a enseñarle a los jovencitos que hay que dudar, no creer, no comer cuento, como dicen los colombianos, ¿no? ¿No? Y eso, como dicen algunos estudiantes de la Nacional que tienen un graffiti en la Plaza Che Guevara, ustedes conocen la frase famosa de Renato Descartes que decía, ¿no?, yo dudo de todo, menos puedo no dudar de que estoy dudando. Y si yo dudo, yo pienso. Y si yo pienso, yo existo, ¿no? El quego ergo sum, ¿no? Y los estudiantes aquí ponen, pienso, luego estoy en peligro de dejar de existir. Porque es medio peligrosito pensar, ¿no?, en algunos lugares, porque pensar siempre es criticar. Fíjense. Pensar es someter a juicio crítico las instituciones existentes.
Pensar es cuestionar. Pensar es poner en tela de juicio todo lo que le decimos los profesores. Y como yo aprendí de Sócrates y de Confucio cuando estuve en China en el 2016, me di cuenta de la importancia que tenía Confucio, o tiene Confucio en la educación, ¿no?, en China. Uno y otro decían, el mejor maestro es el que reconoce la superioridad potencial de sus discípulos y contribuye a desarrollarla. Miren, la responsabilidad nuestra es que ustedes sean superiores a nosotros. Ustedes se imaginan qué triste sería que la generación de ustedes sea inferior a la nuestra. ¿Habría progreso? No. Yo estoy convencido de muchos de los que están sentados aquí llegarán a serlo así. Grandes educadores, grandes intelectuales, grandes personalidades, ¿no es así? Porque hace 20 y tantos años comencé a dar clases en esta universidad también como profesor invitado, cuando venía de Cuba como profesor invitado, y en la Universidad Nacional. Y hoy tengo 3 estudiantes que ya fueron uno mi monitor y uno de los más destacados filósofos colombianos en este momento. ¿De acuerdo? Y yo siento un gran orgullo de que de alguna forma u otra algo le hemos dejado, ¿no?, a esa generación. Entonces, la educación política, primero, uno no puede pensar que toda la educación se reduce a lo político, pero tampoco puede pensar que puede haber una educación apolítica o una presunta neutralidad axiológica, diría Max Weber, aquel sociólogo alemán, ¿no?, de que el científico no se identifica en juicios de valor, ¿no?, con lo que produce. Miren, señores, quiero decirle que a veces se exageró la crítica al positivismo por el hecho del objetivismo y por no tomar en consideración, ¿no?, los valores. Mi primera tesis doctoral en Alemania fue sobre el tema del positivismo en América Latina. Está en esa página web, la pueden encontrar publicada. Aquí en Colombia se publicó también en 2004, en México, en Cuba, etcétera. Se llama positivismo y antipositivismo, ¿no?, en América Latina. Nosotros no podemos creer que el tema del valor, de los valores, ¿no?, debe estar al margen de la enseñanza de la objetividad. Y yo creo que un buen profesor, y lo digo porque ustedes son pichones de profesores todos, ¿no es así? Y que le voy a decir una cosa, lo primero que yo estudié fue en un instituto pedagógico en Cuba. ¿Ya? Y lo primero que hice en Cuba, y por eso me dediqué a la carrera del magisterio y siento un gran orgullo en haberlo hecho, es haber alfabetizado 5 campesinos en el año 61, cuando yo tenía 12 años. Ya dentro de un mes voy a cumplir mis primeros 75, quiero decirle, ¿no? Y cuando en el año 61 alfabeticé a 5 campesinos que tomaban el lápiz como si fuera un asadón, así. Ni siquiera sabían coger el lápiz porque nunca en la vida habían tenido un lápiz, ¿no?, en la mano. Y cuando después de 9 meses no solamente lo cogían así, sino que podían leer el periódico y podían escribir una carta. Óigame, esa es la mayor satisfacción que puede haber, como puede tener un médico cuando ve a un enfermo, ¿no?, que se cura. Yo tengo un hijo médico aquí en Colombia y es una gran satisfacción. Pero yo renuncié a la beca de medicina porque le iba a hacer mucho daño a la humanidad, ¿no?, como médico, ¿no es así? Pero sin embargo, como profesor no me arrepiento de la labor que he realizado. Ese orgullo que puede tener uno de transmitir a las nuevas generaciones, sobre todo determinados valores y conceptos y conocimientos. ¿Para qué? Para que los utilicen como instrumentos. Y yo creo que la educación política lo más que debe dar son instrumentos epistemológicos, metodológicos y axiológicos para que los estudiantes piensen con cabeza propia. Esa frase, pensar con cabeza propia, la pueden encontrar en el 3er tomo de mi libro Pensamiento, ¿no?, filosófico latinoamericano, que publicó la editorial Planeta aquí en Colombia en el 2012. Están los 3 tomos ahí libres, están libres en internet, porque lo que se trata es que ustedes piensen con cabeza propia y salgan con sus propios criterios y no lo que decimos y repetimos, ¿no?, los profesores o lo que dicen los libros, porque además los libros tienen vida perecedera, ¿no?, pero también no todo es perecedero en los libros, cuidado. José Ortega y Gasset, un gran filósofo español, decía que esos libros que tenemos detrás de nuestra silla en el escritorio, en los libreros,
Esos son los muertos vivos, que a cada rato nos hace falta, ¿no? Hablar con ellos para encontrar alguna respuesta, ¿no? Algunas preguntas. O meternos en el rincón del vago o en Wikipedia para ver qué han pensado otros sobre determinados temas. Bueno, sí, esos son fuentes, claro, del estado del arte para conocer algo. Pero la educación política no se puede reducir a lo que está en los libros. Ahí está la otra cuestión. Una buena y adecuada educación política presupone que el profesor socráticamente contribuya a que sus estudiantes reflexionen sobre su realidad política, social, cultural de su país en el momento actual. Y no solamente dedicarse a lo que ha sucedido en otras épocas y en otras latitudes, sino lo que está sucediendo en su propio país, ¿no? ¿Por qué? Porque si le tratamos de darle a las nuevas generaciones criterios e instrumentos para que se comporten como profesionales futuros, ¿no? En la vida social, económica, política, militar, jurídica, ¿no? Y cultural, se supone que tienen que salir de la universidad con algunas herramientas, no todas, algunas se las tiene que construir el propio estudiante, ¿no? Y hay una cosa que Norbert Lechner, que fue un estudioso chileno de tema de la cultura política, y tiene varios libros, incluso en Flaxo, pueden encontrarlo también libremente en internet, dice que la cultura política es una categoría analítica que no se identifica con un contenido determinado. Sin embargo, los estudios suelen enfocar a la cultura política en función de un contenido determinado. ¿Cuál? Refiriéndose generalmente a una cultura política democrática. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que desde la modernidad para acá, o sea, desde los siglos XV y XVI, ¿no? Desde que se gesta la sociedad burguesa, por supuesto que una buena cultura política no es para estimular que seamos monarquistas, ¿no es así? Que salgamos de las universidades defendiendo al rey, ¿no? Se supone que una cultura política debe de estimular pensamiento democrático. Y pensamiento democrático es, bueno, las conquistas de la modernidad, desde las tesis de John Locke, ¿no? De la división de poderes, que para Locke no solamente era el poder ejecutivo y el poder legislativo, era el federativo, a diferencia de Montesquieu, que no estaba el poder judicial. Pero miren, para Simón Bolívar hablaba del poder moral, ¿no es así? Y Eugenio María de Hostos, un filósofo puertorriqueño del siglo XIX, decía el poder electoral. Y hay otros poderes. Eso es cultura democrática. Pero depende de lo que se entiende por democracia. Ahí esa es la otra. Y yo les digo a ustedes, como futuros profesores que aspirarán a ser maestros, porque uno siempre es profesor que aspira a ser maestro, ¿no? Porque maestro, como decía José Martí, es la forma superior de todo lo humano. Eso es maestro. José de la Luz y Caballero, un pedagogo cubano, decía, instruir puede cualquiera, pero educar no. Educar hay que ser un evangelio vivo para ser maestro, ¿no? Entonces, si ustedes van a ser profesores que aspirarán a ser maestros, porque no solamente es transmitir información ni conocimiento, sino educar en el ejemplo, ¿no? Para que los estudiantes quieran ser como, ¿no? Como sus profesores, ¿no es así? Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en Alemania, nunca tuve un profesor que no me diera las conferencias, o bien por su libro, o por los apuntes del libro que ya iba a publicar, ¿entiendes? Nunca me improvisaron una conferencia. Luego venía el asistente daba el seminario, ¿no? Luego venía otro tipo de profesor, pero el profesor, que era el jefe de la cátedra superior, ¿no? Ese siempre había escrito. ¿Por qué? Y eso es lo que diferencia a un profesor universitario de un profesor de enseñanza media, ¿no? Un profesor de enseñanza media no está obligado a escribir su libro. Ojalá lo haga, ¿no? Pero no está obligado. Pero un profesor universitario sí. ¿Por qué? Porque un profesor universitario tiene que ser un investigador en un área disciplinar. Y lo correcto es que él enseñe por sus libros. Yo sé que los hay mejores. Yo no dudo que
yo tengo libros de metodología de investigación y de epistemología que están publicados aquí por la editorial Magisterio, que por cierto dentro de un mes va a publicar mi autobiografía intelectual y va a presentarse aquí en Colombia, y en Italia va a salir también en italiano. Ya yo he publicado 4 libros en Italia y otros tengo en otros idiomas. Y fue una decisión acertada que tomé a tiempo en Alemania, de no hacer mi tesis doctoral sobre Kant, sino sobre el positivismo en América Latina, ¿no es así? Y un filósofo y pedagogo cubano, Enrique José Barona, y no me arrepiento de aquella decisión. Pero lo cierto es lo siguiente: un profesor que aspira a contribuir a la cultura política de las nuevas generaciones, yo creo que también está obligado a inculcar en esas nuevas generaciones la creatividad y la innovación, y no de una forma indiferente ante el efecto social o ante la utilidad social, ¿no?, de sus investigaciones. ¿Por qué? Por eso no podemos compartir las tesis de algunos grandes pensadores muy renombrados como Emile Durkheim allá, ¿no?, o como Talcott Parsons en Estados Unidos y otros que le dan a la educación una función simplemente de capacitar sujetos individualmente, ¿no?, para que se salven en la selva del mercado, ¿no?, para que no se dejen devorar, ¿no?, por otras fieras en la competencia del mercado. Si usted parte de esos criterios pragmatistas, utilitaristas, ¿no?, y no le da a la educación una función social, ¿no?, de admitir la posibilidad de que en cada ser humano, ¿no?, que no es ni bueno ni malo por naturaleza, porque eso es otra cuestión importante antropológica. Si usted parte del criterio de que esos chinos, como dicen ustedes a veces despectivamente, ¿no?, los estudiantes son unos delincuentes y son malos, entonces mire, dedíquese a vender aguacate y no a enseñar, porque nunca va a tener confianza en que el resultado de su labor pedagógica vaya a ser que de aquellos niños salgan, ¿no?, grandes líderes sociales, líderes científicos, líderes políticos, líderes empresariales o lo que sea, ¿no? Pero si usted parte del presupuesto de que el ser humano no es ni bueno ni malo, sino que depende de las circunstancias, pero también de la voluntad, de la acción individual, de la formación de los padres, de los maestros, de los sacerdotes, de la policía, de todas las instituciones que inciden en la formación educativa, bueno, entonces puede ser que usted pueda contribuir, ¿no?, a la cultura política, ¿no?, y al mejoramiento generacional. Por eso la escuela, que siempre ha sido un agente de socialización política, tiene un pequeño problema, que yo no diría que es tan pequeño, y es que las instituciones educativas en todas partes, de una forma u otra, reproducen, ¿no?, determinadas formas de poder. Y como diría Aníbal Ponce, un destacado pensador argentino en su libro Educación y Lucha de Clases, pues las instituciones educativas están casi siempre conformadas como para representar los intereses de la clase dominante y que se mantenga, ¿no?, el estatus de esas clases de una forma eterna. Hay muchos investigadores de los problemas pedagógicos y educativos que ven en la educación solamente eso, ¿no?, una especie de herramienta como para perpetuar los poderes existentes, ¿no?, y que entonces la educación sea para conformar un estudiante, un educando, que solamente sea un mimético reproductor, ¿no?, de las instituciones, los poderes existentes, y que no se plantee transformarlas ni reformarlas, y mucho menos, no se te ocurra, revolucionarlas. ¿No es así? La conclusión: si la cultura política de una institución se va a limitar a el mantenimiento del status quo, ¿no?, como es típico de la ideología conservadora, que siempre quiere mantener la familia, la propiedad, la religión, ¿no?, las instituciones existentes, bueno, pues jamás habrá cambios. Toda la vida
seguirán, ¿no?, las mismas élites, ¿no?, en el poder. Pero si la educación estimula la posibilidad de reformar esas instituciones y esas ideologías, bueno, puede ser entonces, como dirían Bourdieu y Passeron, por ejemplo, o Bernstein y otros investigadores del tema, que puede ser una educación que favorezca, ¿no?, las reformas sociales, el progreso social, ¿no es así?, y una reconstitución de las instituciones sociales, pero también económicas y políticas, ¿no?, de la sociedad. O sea, la escuela es un instrumento de socialización por excelencia. No quiere decir que sea el único, hay otras, ¿no?, instituciones, pero, como diría Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, la educación no lo puede todo, pero sin la educación no se puede nada. Por lo tanto, en independencia de que el protagonismo de la educación sea adecuadamente tomado en cuenta por los educadores, por los profesores, puede ser que se contribuya, ¿no?, a un perfeccionamiento. Y que entonces la cultura política de una sociedad sea más activa y más transformadora del orden, del status quo, ¿no?, existente. Porque si la educación se va a anclar en valores pretéritos, ¿no?, de épocas del pasado, ¿no?, como sucedió en algunos países que lograron la independencia en el plano político, pero no atendieron aquellas justas intenciones de los próceres de la independencia, como el venezolano Francisco de Miranda, o Simón Bolívar, o el argentino, ¿no?, José de San Martín, o el chileno, ¿no?, Juan Bernardo O'Higgins, que querían no solamente la independencia política, sino la justicia social también. ¿Y qué era justicia social? Acabar con la servidumbre de los indígenas, devolverle la tierra a sus justos acreedores, a sus justos dueños, como dijeron Miranda y Bolívar, ¿no?, y abolir la esclavitud, porque lógicamente ¿cómo se va a luchar por libertad política y mantener la esclavitud, ¿no?, como pasó en la flamante Constitución de Filadelfia, ¿no?, en que sí, se independizaron políticamente de Inglaterra, pero mantuvieron la esclavitud de los negros y por eso viene la guerra civil, ¿no?, en el siglo después. Entonces, conclusión, que una socialización política implica que ¿se la acabó la batería? Sí, parece que sí. Cuando yo me refiero a la escuela, me estoy refiriendo no solamente a la primaria, me estoy refiriendo a todos los niveles de escuela, ¿no?, sobre todo a la educación superior. Pero la educación superior tiene más responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya ahí se ha ido formando a un joven y a primero un adolescente que va teniendo criterios mucho más, ¿no?, elaborados. Y es ahí donde los profesores tenemos que tener un mayor nivel de respeto primero a ese alter que tenemos, ¿no?, en nuestras aulas, que no es un alumno, como anteriormente se creía, ¿no?, una especie de no iluminado, porque esa es la palabra alumno, alumni, ¿no?, de luz, ¿no?, o simplemente como aquel pedagogo latino que decía que el profesor era como el vinatero, que tenía que coger el odre de vino y meter el chorrito por el ánfora, ¿no?, para llenar el ánfora vacía del estudiante. Es una educación bancaria, como diría Paulo Freire. No, el profesor tiene que reconocer que delante de sus ojos en un aula tiene un joven que tiene valores, que tiene conocimiento, que tiene criterio, que tiene, ¿no?, y que puede ser que la verdad, como diría Sócrates, ¿no?, se logra de manera común. Ahora, ¿qué pasa en los últimos tiempos? Por supuesto que la educación política y la cultura política de la actualidad no puede ser la del siglo pasado ni la de, ¿no?, siglos anteriores. ¿Por qué? Porque hay una serie de transformaciones
de todo tipo, no solamente tecnológica. Miren, yo puedo transmitir aquí, ¿no? Y puedo grabar y luego ustedes pueden ver esta conferencia que se queda grabada. No es solamente el problema de la tecnología. El problema es que algunas propuestas pedagógicas han hiperbolizado, ¿no?, esas formas tecnológicas, como en caso de Alvin Toffler o Samuel Huntington, pensando que en el futuro no hace falta maestro, que el estudiante tenga una portátil o una tablet y ya, se acabó. ¿No? Es como decir que no van a hacer falta los médicos, porque si usted simplemente le da al software, no tengo los triglicéridos en tanto, el colesterol en tanto, la presión, ¡rum!, ahí tiene la medicina. No, jamás va a existir ni inteligencia artificial alguna, ni nada que vaya a sustituir el papel de un médico. Porque como decía mi madre, que en paz descanse, la cara del médico hace milagros. La cara, nada más. ¿No? ¿No? ¿Sí? Pero lo mismo pasa con la cara del profesor. ¿No? La cara del maestro. ¿No es así? No es lo mismo esa identidad recíproca que se establece, ¿no?, entre el estudiante y sobre todo en la escuela primaria. Lo digo porque mi esposa actual es colombiana, que ha sido maestra y no en las regiones de élite, sino allá arriba, en Ciudad Bolívar, ¿no? Y impresionante, ¿no?, la gratitud de esos niños, ¿no? Y eso, esa alta valoración que tienen, ¿no?, del maestro. El maestro para ellos es superior hasta los padres, ¿no? Eso es una cosa que realmente da una satisfacción, ¿no?, extraordinaria. Pero si usted cree que va a resolver el problema diciéndole al profesor, mire, al padre, cómprele una tablet al niño, cómprele una computadora, y ya se... No. Y esa es la hiperbolización de las tecnologías educativas, que además está vinculado a otras concepciones sobre las famosas capacidades, ¿no es así? Y no capacidades, sino competencias educativas. ¡Oh! Esa visión que Noam Chomsky ha podido caracterizar, además, que fue uno de los generadores de toda la semiótica contemporánea y la lingüística, ¿no?, como absurdo que se quiera reducir la educación simplemente a competencias. Claro que eso es pensar que esta sociedad es un circo romano, ¿no?, de gladiadores, a ver quién vence, ¿no?, quién es más fuerte, ¿no? Detrás de eso se esconde una postura social darwinista, ¿no?, de tratar de trasladar las leyes de la sociedad ¿no?, de la naturaleza, como pasó en el siglo XIX con Herbert Spencer, con Nietzsche y con otros pensadores, ¿no?, que son formas de reduccionismo epistemológico que hemos estudiado en un libro nuestro que se llama ¿Para qué le sirve la epistemología?, a un profesor, ¿no?, y a un investigador. Y que encuentran conferencias sobre eso también en la página del canal de YouTube. Si uno reduce eso a la cuestión tecnológica y reduce la educación política, ¿no?, a la cultura política tecnológica, la cosa se puede hacer grave. Pero hay un problema que no podemos ignorar, y lo estudiamos aquí en este libro, sobre el impacto de la educación en la globalización en la educación. Esta fue una conferencia que yo di en Japón en el año 2001, en el Congreso Mundial de Estudios Latinoamericanos en Osaka, porque nadie puede negar que la globalización nos afecta de una forma u otra, querramos o no querramos. Ahora, una cosa es la globalización como un proceso económico-tecnológico, ¿no?, militar, comunicativo, semiótico, transporte, informático, todo eso. Y otra cosa es la ideología neoliberal. Por eso hablar de globalización neoliberal no creo que sea lo más prudente, y lo digo en un aula universitaria como en la que estamos. Hay que saber diferenciar los conceptos. La globalización por sí no es neoliberal ni neoliberal, es globalización. Y dependerá de cómo se entienda y cómo se atienda por los gobernantes. Aprovechar, es como decir que la internet es mala. No, depende. Si usted la utiliza para pornografía infantil, es un desastre, ¿no? Pero si la utiliza para la ciencia, la cultura y la educación, es una maravilla. Es como la energía nuclear. Einstein se avergonzó de la bomba atómica, pero el pobre no tuvo la culpa de eso, ¿no es así? Que Oppenheimer después, ¿no? Pero si usted la utiliza para curar el cáncer, la energía nuclear es una maravilla, ¿no? O para mover, ¿no?,
los barcos o para producir electricidad y darle energía a todo un pueblo, a un país. Entonces, hay cuestiones que, igual que lo dije, ¿no? Que lo mismo que este esfero me sirve lo mismo para escribir que para agredir, ¿no? Depende, ¿no? Bueno, pues también sucede con las tecnologías educativas. Ahora, como dice Fabio López de la Roche, el desplazamiento del eje articulador de la vida social del Estado al mercado, fomentado por las políticas neoliberales, y con la reducción de la inversión pública en política social, el modelo de integración de nuestras sociedades habría perdido un cierto equilibrio existente en los patrones clásicos de integración social, políticas sociales e integración simbólica. Este investigador de aquí de la Universidad Nacional sobre estos temas de cultura política, que tiene varios trabajos muy interesantes sobre el tema, nos advierte de algo que es muy real. ¿Cuál? Bueno, que como que hoy en día se hiperboliza el mercado, ¿no es así? Más que lo social, pues ¿qué puede pasar con la cultura política? Que se trate de reducir la cultura política a esos aspectos eminentemente mercantiles, ¿no? La humanidad siempre ha tratado de buscar formas de progreso, ¿no? De mejoramiento, pero no siempre ha buscado los canales más adecuados, las vías, ¿no? Más adecuadas. En algunos momentos, algunas ideologías reformistas como el liberalismo frente al conservadurismo, bueno, trataron, ¿no? De reformar la sociedad con la igualdad, la fraternidad, la libertad, todas aquellas cosas, ¿no? La Revolución Francesa. Y cuidado, no confundamos liberalismo decimonónico con neoliberalismo actual, porque son cosas que tienen relación, pero tienen grandes diferencias. Pero cuando la ideología socialista y anarquista surge como no simplemente reformas para mejorar la sociedad capitalista, sino para acabar con la sociedad capitalista y crear una sociedad nueva, ¿no es así? Bueno, luego vendrán otras ideologías como el fascismo, ¿no? Que tratará de acabar no solamente con el socialismo, sino con la democracia también y con el liberalismo, ¿no es así? Entonces, conclusión, que las ideologías, y todas aparentemente inspiradas en las mejores voluntades y en los mejores deseos, aparentemente. Pero bueno, como se dice por ahí, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, ¿no es así? Pues yo me imagino que Mussolini, Hitler y Franco, ¿no? Con sus teorías estaban imbuidos de que ellos iban a mejorar la humanidad. Y lo digo porque yo conversaba a veces con viejitos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo llegué a Alemania, me encantaba hablar con quienes habían sido soldados, ¿no? De Alemania en la época, ¿no? Y estaban convencidos de que había que acabar con los eslavos, con los judíos, con los dos mundos, así, con los homosexuales, con los minusválidos, porque eso era un lastre y había que acabar con ellos, ¿así? Es más, una vez conversé con uno y que había estado en la batalla de Stalingrado, y yo le pregunto qué había hecho y me dijo, no, yo me dediqué a matar ratas rusas. Y yo, cuando yo estaba aprendiendo alemán en esa época, ¿no? Y yo, ¿cómo ratas rusas? Russen-Ratten, ¿no? Pero me explicó quiénes eran las ratas rusas, eran los rusos. O sea, no ratas, sino los eslavos, ¿entiendes? Para él lo que estaba matando eran ratas. ¿No? A ese punto llegó, ¿no? Es como cuando llegaron algunos conquistadores españoles a esta tierra, ¿no? Pensaron que los indios eran bestias, eran bárbaros, ¿no? Eran animales, ¿no? ¿Ustedes saben cómo se resolvió el problema? Muy fácil. Los españoles y los portugueses no traían a sus esposas, a diferencia de los norteamericanos, o sea, los ingleses y los franceses en Estados Unidos venían con sus esposas porque venían a colonizar y traían su familia y se quedaban, ¿no es así? Los colonizadores españoles no venían a quedarse, venían a buscar oro y plata para llevárselo para la península y punto, ¿de acuerdo? Pero si tenían relaciones sexuales con las indígenas y las indígenas eran bestias, cometían pecado, coitus bestius, pecado de coito con animales. ¿Qué les parece? Y se resolvió el problema rápidamente. La iglesia le dio, ¿no?, cédula de ciudadanía a las indígenas y nosotros los machitos la cogimos por ahí, ¿no? Nos reconocieron la condición de humanos, ¿no? De conclusión, y eso pasó en África,
¿Por qué le esclavizaban a los negros también? Bueno, porque eran bestias, eran animales parlantes. Eso viene de Aristóteles. Para Aristóteles los esclavos eran animales parlantes, que hablaban, pero animales, ¿entiendes? Y no vayan a pensar que solamente los negros o los asiáticos, no, los bárbaros. Y cuando digo bárbaros eran los germanos, los godos, los visigodos, los ostrogodos, los francos, o sea, todas las tribus del norte de Europa eran bárbaras. Y cuando los capturaban los ponían como esclavos porque como no sabían hablar bien el griego, bárbaro era el que balbuceaba la lengua griega. Bárbaro, ¿no? Quiere decir que no hablaba bien el griego. Entonces todo el que no hablara bien, no, era bestia y debía ser esclavizado. Esas son las ideologías, ¿no? Y eso es ideología política, cuidado, ¿no es así? Entonces, cada época ha tenido cultura política y instituciones políticas que han servido a esa cultura política, ¿no es así? Porque lógicamente la educación política en el medioevo sería muy distinta a la de la esclavitud y la del capitalismo es muy distinta a la de, ¿no? Y la que ha aspirado el socialismo con las tesis de Makarenko y con las tesis, ¿no?, de otros pedagogos, ¿no?, soviéticos o de otros países, es un nuevo tipo de concepción un poco más colectivista, más social, ¿no?, de la educación. Y por supuesto que tiene un contenido político esa educación, no vamos a pensar que no la tiene, ¿no? Ahora, como que en el mundo globalizado se ha puesto de moda más el factor mercado, ¿no?, que el factor Estado. Y se ha tratado de echarle toda la culpa al Estado y que todo lo va a resolver el mercado. Es seguro de las grandes utopías abstractas del siglo pasado y que la hemos heredado hoy. Pensar que todo va a resolverlo el Estado es un error de algunos ensayos socialistas como el de la Unión Soviética y hasta de mi país, de Cuba, ¿no? O pensar que todo lo va a resolver el mercado. Cuidado, ese es otro error que no voy a referirme a qué países lo utilizan, ¿no?, para subestimar el papel del Estado y dejar que entonces todo se mercantilice, la salud, la educación y punto, ¿no? Entonces, yo creo que la cultura política debe dar luces y quién mejor que los profesores, los maestros en las escuelas, en las instituciones, para darle herramientas a las nuevas generaciones de cómo mejorar, ¿no?, esa cultura política. ¿Para qué? Sencilla y llanamente para tratar desde la educación de poner algunos ingredientes favorables, ¿no?, a la construcción de nuevas sociedades y sobre todo sociedades en que la democracia, los derechos humanos y la paz no sean aspiraciones estériles, sino creíbles y alcanzables. Porque yo diría que hay tres elementos esenciales de la educación política en función de la cultura política, que es la democracia, los derechos humanos y la paz. Ya, porque, señores, como decía José Martí, en el ser humano descansa una bestia y un ángel. Hay que tratar que el ángel no domine la bestia, ¿no? Porque la guerra no solamente es el peor crimen, la guerra es donde se esconde la fierecilla, decían, y hay que tratar de que esa fierecilla quede dominada, ¿no?, por el ángel, ¿no? Pero la otra cosa es que podemos despotricar contra la democracia. Algunos países se creen que tienen la forma perfecta de democracia. El democratómetro para medir quién se acerca más a un burro o a un elefante, ¿no?, como son las mascotas del Partido Republicano y Demócrata en Estados Unidos, ¿no? Y creer que todo el que no haga lo mismo que ellos no es democrático. Cuidado, ¿no será peligrosito ese criterio de la cultura política norteamericana, ¿no?, de pensar que los únicos demócratas son ellos? ¿Acaso la humanidad no ha ejercitado y no ejercita desde los pueblos originarios indígenas formas de democracia directa, ¿no?, formas de democracia participativa, formas de democracia comunitaria, ¿no?, y sobre todo que no reducen la democracia a lo político, sino que lo amplían a lo social? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Y eso es uno de los ingredientes básicos, ¿no?, de la educación política para el enriquecimiento, ¿no?, de la cultura política, ¿no?
Por lo tanto, de la misma forma que la democracia es los derechos humanos. Porque, primero, hay que partir del presupuesto de que los derechos humanos no son una conquista exclusiva de la cultura occidental. Eso lo desarrollo en uno de mis libros, publicado acá en Colombia también por la editorial. Ese sí no está en la página web, ¿no? Por Penguin Random House. Señores, derecho existía en el código de Hammurabi allá en Babilonia, en las tablas del Talmud, en los conceptos del código octuple camino de Buda, pero no sé, más de 30 siglos. Entonces, ¿cómo van a decir a mí que todo nació en Grecia? Que todo, es el cuento que nos han inculcado, ¿no? En bachillerato, que la filosofía nació en Grecia en el siglo VII antes de nuestra era y que el primer filósofo fue Tales de Mileto. Esa es la gran mentira, porque Tales de Mileto primero no era griego, era fenicio y se educó en Egipto. Y si Aristóteles dijo que el episteme, o sea, la sabiduría nació en el Egipto, entonces no nació en Grecia. ¿No es así? Y propio, después Diógenes Laercio va a decir, no, espérese. La palabra filosofía, así es grecia, igual que democracia, es griega, pero no ya existía entre los hebreos, los eneos, los persas, los chinos, otros pueblos habían tenido también conceptos, ¿no?, de filosofía. Entonces nosotros tenemos que romper con ese eurocentrismo que nos han inculcado durante muchos siglos ya, de que todo viene de Europa, que todo viene de París, que todo viene de Frankfurt am Main, ¿no es así? Y que aquí somos unas bestias y no tenemos cultura democrática y no tenemos cultura política. Cuidado, cuidado. Eso es un error grave. En todas las culturas ha habido un proceso de transculturación en que una cultura no aniquila a la otra, sino que se imbrican, como diría Fernando Ortiz, este etnólogo cubano que supo imbuirle a Bronislaw Malinowski que no hay tal acculturation, sino transculturación en esa integración, ¿no?, de las culturas. Y que todas las culturas pueden aportar a la democracia, a la paz, a los derechos humanos, ¿no? Como lo han hecho, lo han aportado, ¿no? Porque no podemos caer en la cárcel de las palabras, como decía Wittgenstein. Las palabras no pueden ser cárceles que nos aprisionan, ¿no? O porque la palabra democracia es griega, pero ¿quién era el demos en Atenas? Las mujeres, las ginos. No, las mujeres no votaban. Los metecos, los extranjeros, no, tampoco votaban. Los hilotas, los esclavos, tampoco votaban. Los aristos, la oligarquía, tampoco. Entonces, ¿quién era el demos? Un grupo de hombres de clase media. Y ese es el paradigma de democracia, no es el paradigma que nos han hecho creer que es la forma superior de democracia. Pero hay muchas formas de democracia y hay muchas formas de derechos humanos. Y además, ni la democracia ni los derechos humanos son absolutos. Se van enriqueciendo. Hoy en día hablamos de derecho a la naturaleza. ¿No es así? Aquí en Colombia se reconoció el derecho del río Atrato, por ejemplo, ¿no?, en el Chocó, ¿no? Y hoy en día hay muchas constituciones, como la de Bolivia o como la de Ecuador, que incorporan los derechos, ¿no?, del Amazonas, o el derecho, ¿no?, de determinados. ¿Por qué? Porque hemos tenido una cultura occidental. Yo no digo solamente antropocéntrica, yo digo androcéntrica también, desde los hombres, imponiendo a las mujeres, ¿no?, e imponiendo a la naturaleza, imponiendo a la sociedad. Entonces, si en la cultura política no va a tomar esos elementos en la educación política de nuestras instituciones, entonces ¿para qué va a servir la educación política? La educación política está obligada a meterse en esos temas, ¿no es así? A romper con esos esquemas, ¿no?, que miren a dónde nos ha llevado. Al ecocidio, a la destrucción del medio ambiente. Porque ya dicen que el otro medio se lo tiraron, ¿no es así? Lo que queda es medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Por aquel criterio que nos incluyó Francis Bacon en el Novum Organon en el siglo XVII, que la naturaleza debe estar dominada y ponernos a los pies, domesticarla. Miren lo que nos está cobrando la naturaleza ahora. Pero yo creo que una educación ecológica forma parte de la cultura política y forma parte de la educación política. ¿No es así? Y no es solamente cultura ciudadana, de portarnos bien frente a la policía o de respetar el semáforo. No, sí, eso forma parte también de la cultura política. Y por tanto debemos propiciar la educación formal, porque la educación formal debe formar parte también de la educación política. Pero no se puede reducir la educación política, ¿no?, y la cultura política a aspectos formales.
Tienen que ser aspectos realmente de contenido. Bueno, para dejarles algún tiempo a que ustedes también puedan protestar, ¿no? Yo iría como especie de resumen de estas reflexiones. Primero, que no toda cultura o lo que creemos que es cultura. Primero, ¿no? Hay muchos elementos que aparentemente pueden ser. Yo les hago la pregunta, fíjense a ver si todo lo que hay en las librerías, todos los libros aportan, ¿no? Si no aportan al desarrollo humano, si no aportan al enriquecimiento de la condición humana, si no aportan, ¿no?, al progreso de la humanidad, yo me cuestionaría. De la misma forma que no todo lo que está en internet, ni todo lo que está en los centros comerciales, ¿no es así? Es cultura. Y por lo tanto, yo diría, bueno, y tenemos que estimular en la cultura política las posturas fascistas, las posturas totalitarias. Bueno, si usted se encuentra con alguien de ultraderecha, le dirá que sí, que hay que cultivarla, ¿no? Si usted tiene una posición muy elitista, de subestimar el vulgo, el pueblo, pues puede ser que eso forme parte para él. Pero yo no creo que la mayoría de la población estimule culturas fascistas y culturas, ¿no?, totalitarias. Me parece que estamos obligados a cultivar, ¿no?, una educación política en favor de la democracia, en favor de los derechos humanos y en favor de la paz. Ese debe ser uno de los 3 ejes de brújula que oriente, ¿no? Y yo creo que si las universidades, porque estos centros son donde se forman los líderes políticos, los líderes culturales, científicos, militares, artísticos, literarios, sociales, en su mayoría surgen de las universidades. Bueno, ¿qué quiere decir? Que estamos en un laboratorio muy interesante, pero también peligroso, explosivo. Cuidado, porque de aquí pueden salir, ¿no es así? Lo mismo figuras extraordinarias que contribuyen al desarrollo de la humanidad, que pueden salir también corruptos, ¿no es así?, que después aprovechen el erario público, ¿no?, para su beneficio propio. Bueno, y no dependerá solamente de la cultura política y solamente de las clases de ética, ¿no?, que les demos, no, va a depender de otros factores, ¿no?, porque el desarrollo humano es multifactorial, no es unifactorial, quiere decir que hay muchos factores, ¿no?, que inciden. Ahora, hagamos lo poquito que nos queda hacer aquí, en la universidad, en la educación política y en la formación de la cultura política, ¿no? Transmitamos los valores que nosotros consideremos que deben ser estimulados, ¿no es así?, en ese proceso de la consolidación. Y uno de los factores también, el orgullo nacional, ¿no es así? El orgullo de pertenecer a un pueblo, a un país, a una historia, pero si usted no la conoce como rayo, ¿va a tener orgullo? ¿No? ¿No es así? Si usted no sabe lo que hay, ¿no? Recuerdo que Barack Obama, cuando era presidente de Estados Unidos, ¿no?, en una reunión que hubo de la sociedad interamericana, dijo, no, a mí no me interesa lo que ha pasado antes, a mí lo que me interesa es lo de ahora. Ah, sí. O sea, que la gente se olvide, ¿no? Los mexicanos se olviden que le robaron la mitad del territorio, ¿no?, los Estados Unidos, ¿no es así? Que Panamá fue una guerra que se le inventaron para quedarse con el canal, ¿no es así? ¿No es así? Que se olviden, ¿no? Y además que Bush haya dicho, ay, qué mal, me malinformó la CIA. Yo no sabía que Saddam Hussein no tenía armas de extensión, armas masivas, pero ya se metió y se quedó con el petróleo, ¿no? Entonces, ¿será que hay que ignorar todo eso? Cuidado, yo creo que la historia de la cultura, y no solamente de la cultura nacional, sino de historia universal, hay que conocerla para saber por qué razón. No es lo mismo que un motivo que una causa, ¿no? Jamás se va a creer, ¿así?, que la Segunda Guerra Mundial se produjo porque unos soldados polacos atentaron contra una estación de radio en la margen occidental del río Oder. Después se dieron cuenta que eran soldados alemanes con uniforme polaco, ¿eh? O que la Primera Guerra Mundial fue que asesinaron al archiduque de Austria en Sarajevo. Esa fue la causa de la primera. No. Un poquito más de seriedad, ¿no? Hay que saber cuáles son las causas por las cuales se ha movido la historia política mundial y por qué se sigue moviendo, ¿no?, esa historia. Y si los profesores
no le transmitimos a las nuevas generaciones nuestros criterios, porque yo creo que un profesor no puede ser un ente neutral axiológicamente. Debe de dar sus criterios. Que los estudiantes lo asuman o no, es otra cosa. Pero sí tiene el deber de dar sus posiciones políticas, ideológicas respecto a esos temas. Y más en una época tan interesante. O sea, y último punto que para mí es esencial en la cultura política hoy, es favorecer la cultura integracionista latinoamericana. Ese ha sido mi libro más reciente, yo no digo el último, el más reciente, se llama Cultura Integracionista, ¿no? En el pensamiento latinoamericano. Algunos dirán que esta botellita está medio vacía, no, yo digo que está medio llena, ¿no es así? Depende si usted es pesimista o es optimista, ¿no? Y lógicamente aquella aspiración de Bolívar del Congreso Anfictiónico de Panamá, que fracasó por muchas razones, entre ellas que Bolívar le dijo a Santander que no invitara a los Estados Unidos y Santander lo invitó, aunque llegó uno solo porque se murió uno en el barco. Pero desde ahí ya, cuando Bolívar dijo los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a pagar de miseria a los pueblos de América del Sur en nombre de la libertad, ya el libertador se estaba dando cuenta, ¿no? Pero es que no es libertador. Francisco de Miranda, que el venezolano que primero nos llamó a todos colombianos, porque muchos colombianos no saben, que cuando los gringos se quedaron con el patronímico de la ciudadanía de Americans, Miranda, que había peleado con Washington allá, les pero ¿cómo se van a quedar si nosotros somos americanos también? No, americanos eran nada más que los que nacieron. Y le dijo, muy bien, quédense con el patronímico gentilicio de americanos. Nosotros, escuchen, desde el sur del Mississippi hasta la Patagonia nos hemos de llamar colombianos. Sur del Mississippi, todavía no se habían robado Colorado, California, Texas, ¿no? ¿Sí? Y cuando Miranda fue a hablar con Jefferson para que viniera a apoyar la independencia de las colonias españolas en América del Sur, Jefferson con una honestidad le dijo, no, a nosotros no apoyaremos, ¿no?, la independencia de las colonias españolas de América del Sur hasta que no satisfaga los intereses de los Estados Unidos de América. Señores, estamos hablando de 1789, desde aquella época los gringos enseñaron la doctrina Monroe, ¿no? America for Americans. Sí, pero si los americanos son ellos, para ellos, ¿no? Cuidado. Entonces yo creo que estamos obligados a conocer esa historia, a conocer las intenciones integracionistas de Bolívar en el Congreso Anfictiónico de Panamá, de saber por qué José Martí se opuso a la doctrina panamericana en 1889, cuando los gringos querían imponer el dólar como moneda única para toda América. Y Martí, siendo cónsul de Argentina, de Paraguay y Uruguay, le dijo que no. Y el embajador de Argentina lo apoyó, ¿no? Entonces hay que estudiar esos intentos de integración. Y hoy en día se podrá hablar más de la CELAC, del ALBA, de la Mercosur, de CARICOM, de la CAN, de todas esas entidades. Pero cuidado, son entidades de integración y debemos conocerlas para tratar de propiciar, porque o nos integramos o nos desintegran. Porque la política imperial desde Roma hasta hoy es divide y vencerás. Mientras más dividen, más fácil de engullir, ¿no?, de masticar, son los bocadillos, ¿no es así? Y esa es lo que ha sido la política imperial. No solamente de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de todas las potencias colonialistas en África, en Asia, etc. Y eso, yo creo que un estudiante universitario debe conocerlo. Bueno, hasta ahí los dejo. Muchas gracias. Gracias, profesor Pablo. No sé si ustedes tendrán algunas preguntas en relación con la presentación que él nos ha hecho. El que calla otorga, dicen los abogados, ¿no? Es que hay un problema, profesor Pablo, porque pues nosotros venimos hace mucho tiempo en el país, ya más de 40 años,
de que estos estudiantes, por ejemplo, ellos no tienen memoria histórica, no conocen la historia de este país. Y usted hablaba hace muy poco en relación con el tema de la cultura política y la importancia que tiene la historia en la cultura política. Desde el gobierno del expresidente conservador Belisario Betancur se quitó la enseñanza de la historia en Colombia y estamos hablando ya del 86, casi más de 40 años. Y aquí en la facultad, por eso esta cátedra, que es la Cátedra de Contexto, Historia de la Educación, se crea porque también cuando se hacen las reformas neoliberales educativas de la década de los 90 en Colombia, también en las facultades de educación lo que se pretende formar es una especie de un técnico, un tecnólogo de la educación. Se queda únicamente en la formación disciplinar, pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la historia de la educación, la historia de la pedagogía, eso desaparece de los programas de formación de licenciados. Y ahí está de que tenemos una sociedad, y eso nosotros lo podemos ver en este país, no hay cultura política en la sociedad colombiana. No tenemos educación política y están despolitizadas también porque el mismo Pablo Freire lo decía, la educación es un hecho político. Y nosotros podemos mirar los maestros que se están formando, y eso uno lo puede mirar, el 60% de los profesores que tiene la Secretaría de Educación de Bogotá son egresados de esta facultad. ¿Dónde está la transformación de la sociedad hoy en día aquí en Bogotá? Pregunto yo, de que se haya visto, y usted lo ponía al ejemplo, ¿sí? Del caso de la alfabetización en Cuba, cuando alfabetizó 5 personas del sector rural. Entonces yo pregunto, ¿dónde se ve reflejada esa transformación? Es decir, de tener una sociedad más crítica hoy en día en una ciudad como Bogotá, y a nivel de Colombia ni hablar, que la educación es fundamental para la transformación de la sociedad. Y si estamos hablando de este tema de la educación política y la cultura política, entonces yo miro, por ejemplo, ellos no son responsables de eso, los responsables es el mismo Estado, ¿cierto? Y ahí es donde uno dice, ¿qué ha pasado con esos maestros? ¿Qué ha pasado con esos maestros? Porque ellos, por ejemplo, los han formado y uno lo puede mirar aquí en el auditorio, mire, todos están pegados al celular. Todos están pegados al celular mirando TikTok, todas esas cosas. Es decir, de que están totalmente desconectados de todo lo que tiene que ver con la realidad de este país y de los problemas de este país. Entonces, no podemos esperar, si vamos a seguir, y usted nos mostraba allí, ¿sí? Cuando hablaba de Bourdieu y todo esto en las teorías reproduccionistas. Se sigue reproduciendo el modelo de sociedad, el modelo de escuela, porque la escuela es un factor fundamental para la transformación de las sociedades. Entonces, esta es una sociedad sin cultura política y sin educación política. Y eso nosotros lo podemos ver hoy en día en este país. Un país que elige 2 veces como presidente a un fascista como Álvaro Uribe Vélez. Y lo elige el pueblo. Incluso que uno ve maestros que son seguidores de esas ideologías. ¿Ah? Y defienden esas ideologías. Cuando se eligen personajes como Enrique Peñalosa, aquí en la alcaldía de Bogotá 2 veces. Entonces, hay unas cuestiones de que a mí me parece que es gravísimo. Y ahí es donde yo digo, iba a hablar, profe. Ah, pues bien pueda. Sí, se escucha bien.
Hay una cuestión, compañero, y es cuando tú estás hablando del posmodernismo, ¿sí? Y en ese tema del posmodernismo, y tú mencionaste un personaje como Milei, ¿sí? Y en una sociedad como Argentina, que eso también ha sido, me parece que es muy importante analizar ese fenómeno. Cuando tú estás hablando del tema del posmodernismo, incluso aquí el profe lo mostraba, cultura y educación en tiempos de globalización posmoderna, hay una cuestión de que acuérdate que el posmodernismo fue un movimiento que aparece en Francia. No es un periodo de la historia, ojo con eso, porque acuérdate que se habla de modernidad y también tenemos, porque es que la modernidad no ha pasado, la modernidad no ha pasado. Y acuérdate que la modernidad fue Inglaterra y Francia únicamente, nada más, eso fue la modernidad. Y el posmodernismo es un movimiento que aparece en Francia, es una corriente, la corriente posmoderna. Incluso uno de estos personajes decía que las ideologías, ¿cierto? Perdón, los medios reemplazarán las ideologías. Y eso está demostrado. Los medios reemplazarán las ideologías. Eso está demostrado. Entonces, hay una cuestión que ahí es muy importante tener en cuenta y tú debes de tener en cuenta en eso. Nosotros nunca fuimos modernos ni lo hemos sido. Hemos sido una sociedad premoderna y nunca tuvimos modernidad. ¿Cómo, profe?
Gracias, profe Gustavo. Y hay una cuestión que usted tocó ahí y también en relación con lo que decía el compañero estudiante, y es precisamente el desconocimiento de la historia. Tiene que ver con eso. Hay otra cuestión, y es la herencia que hasta hoy tenemos de una educación que se heredó desde la época de la colonia y que en Colombia eso no se ha terminado. Es decir, el concordato de 1887, cuando la República de Colombia le entrega a la Iglesia Católica la administración de la educación, donde se dice que la educación se regirá por los preceptos de la religión católica. Eso no ha desaparecido. Eufemísticamente ahora se le llama educación contratada. Y la iglesia sigue siendo una institución que es parte del Estado. Es decir, de que aquí nunca hemos tenido, y eso todavía lo tenemos, que son las famosas escuelas doctrineras. Y eso todavía en Colombia lo tenemos. Desde allí no se puede formar un pensamiento crítico, desde allí tampoco se puede hablar de cultura política ni de educación política. Y lo que tú decías, compañero estudiante, es el desconocimiento de la historia, porque tú estás diciendo, ¿qué hicieron las generaciones pasadas? La respuesta la ha dado el profesor Gustavo. Ese es el desconocimiento de la historia, porque si tú miras la historia política del movimiento estudiantil en Colombia, de la década de los 50, 60, 70, es decir, de que hay una cuestión de que a mí me parece, ¿tú sabes cuánta gente ha muerto en el movimiento estudiantil? Mira aquí nada más de esta universidad, los hermanos San Juan, en este auditorio que estamos, yo creo que tú no conoces la historia de los hermanos San Juan, para decir algo. Entonces tú no puedes decir de que Petro llega al poder gracias a ustedes los jóvenes, y eso no es cierto.
Si me permite, bueno, yo no voy a hablar de Colombia porque yo soy muy respetuoso. Tengo un hijo colombiano y una esposa colombiana, pero aprendí de Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero voy a hablar en un sentido más general, mis criterios sobre algunos temas. Primero, yo discrepo totalmente de los que piensan que la juventud actual está perdida. Eso es falso, porque nunca la juventud ha estado perdida. En la historia de la humanidad, la juventud nunca ha estado perdida. Es más, ¿quiénes son los protagonistas de la historia? Nosotros decimos que la historia la hacen los jóvenes. Los viejos la contamos y los niños la escuchan, ¿no? ¿Qué edad tenía Alejandro Magno? ¿Qué edad tenía César? ¿Así? ¿Qué edad tenía Jesucristo? ¿O qué edad tenía Fidel Castro? Tenían 33 años. ¿No es así? Cuando hicieron transformaciones, ¿no? Radicales. Napoleón, lo que quieran. ¿No es así? Si usted puede buscar la historia y se va a encontrar que nunca hicieron los viejos. ¿No es así? Esa es la realidad. Entonces, yo creo que hay que tener absoluta confianza en la juventud. No por un problema dogmático, no, es por aprender de la historia. La historia la han hecho los jóvenes siempre. Y la van a seguir haciendo, porque no es que de ahora en adelante va a ser al revés. ¿No? Ni la van a hacer las niñas, ni lo vamos a hacer nosotros los viejos. La van a seguir haciendo ustedes. Ya. Lo otro, yo no creo que nosotros tengamos que mantener una postura tecnofóbica ante los celulares y ante la computación, ante la inteligencia artificial. No. Yo creo que eso es un problema primero, de actitud personal. Usted quiere poner su cerebro de vacaciones tajando fruticas. Bueno, diviértase. Ya le pasará la cuenta. Algún momento, ¿no es así? Pero si usted quiere ejercitar su cerebro, cuando yo estudiaba en Alemania, una vez, una conferencia, un profesor dijo, Federico Engels planteaba que el cerebro es un músculo que hay que ejercitarlo, igual que otro cualquiera. Y la mejor forma de ejercitarlo es estudiando la historia de la ciencia y la historia de la filosofía. No para descubrir en qué se equivocaron los filósofos anteriores o los científicos anteriores, no. No para ver sus errores, porque como decía Martí, el sol tiene manchas. Los desagradecidos miran nada más que las manchas. Los agradecidos vemos la luz. No, es para ver en qué aportaron de nuevo con relación a sus antecesores y sobre todo qué métodos utilizaron, porque en la ciencia lo importante es el método, no tanto el resultado. ¿Bien? Entonces, yo creo que si nosotros, y lo digo porque fui estudiante de pedagogía antes de estudiar filosofía, ¿no? Yo creo que uno debe conocer la historia, ¿no?, de la educación desde la antigüedad hasta la modernidad, ¿no?, y ver los alcances que ha tenido, ¿no?, la educación. Hay que conocer también la historia del país. Que no se la dan en la universidad o en el colegio. Bueno, pero hay otras formas de enriquecer. Miren, yo he estado 5 veces en Estados Unidos dando conferencias y me ha llamado la atención algo. En Estados Unidos no eliminan la enseñanza ni de la historia, ni de las humanidades, ni de las ciencias sociales. Y busquen ustedes el libro de Martha Nussbaum, que está ahí en internet, que se llama ¿Por qué las democracias necesitan de las humanidades? ¿Ustedes saben por qué? Porque como decía Albert Einstein, la ciencia avanza más con la imaginación que con las matemáticas. Y la imaginación se desarrolla más en el arte, en la literatura, en la historia, que en las matemáticas. ¿Ya? Entonces yo creo que uno desde el punto de vista individual, porque la universidad nunca le va a dar todo a uno. No, jamás. La universidad te da elementos para que tú vengas, ¿no?, a criticar. Y uno de esos elementos es, bueno, aprender de otros pueblos, errores de otros pueblos, teorías, etc. Y ya que tocamos el tema del posmodernismo, en la página web se puede encontrar, además de este libro que está ahí, mi libro Humanismo, Marxismo y Posmodernidad. Es un libro que publiqué en el año 98 en Cuba. Se publicó en Italia, en Argentina y varios países. Y es una crítica al discurso posmodernista. Porque, como dijo el profesor Fidel, el posmodernismo es una corriente.
pero una corriente filosófica ya pasada de moda, en primer lugar, porque en este libro yo hablo de presunta sociedad posmoderna, porque la modernidad es un proceso que arranca desde los siglos XIV o XV y que en algunos casos ha tenido éxito, pero en otros lugares, como dice Octavio Paz. Los pueblos de América Latina participamos del festín de la modernidad, pero recogiendo las migajas del patio, ¿no? Y por eso varias veces he estado con Habermas en algunos congresos cuando él hablaba de la modernidad pospuesta para los pueblos de África y de Asia. No, no hay tal posposición de la modernidad. Lo que hay es una modernidad malograda para nuestros países de América Latina, que es otra cosa, porque no han impuesto políticas imperiales y políticas, ¿no?, transnacionales. Entonces, no confundamos el posmodernismo con una presunta posmodernidad. Ya ni siquiera los posmodernos. Yo tuve gran amistad con Gianni Battimo, un filósofo que murió hace poco. Me presentó mi libro en Turín y tuve grandes debates con él sobre el pincero débil, el pensamiento débil y la posmodernidad. ¿Por qué ya el discurso posmoderno no tiene auge en el mundo académico y filosófico? Porque realmente plantear que la igualdad, la democracia, son metarrelatos, como vino a decir Lyotard aquí en la Universidad Nacional en el año 88, no sé si tú te acuerdas. Pero señores, ¿cómo tú vas a decir que la democracia ya no hace falta? ¿No? Que el humanismo, hasta el cristianismo era un metarrelato. Entonces yo creo que por eso es bueno conocer la historia del pensamiento, la historia de las ideas pedagógicas, y por eso yo saludo esta cátedra que contribuye a llenar un vacío por lo menos de lo que no se logra en otros espacios. Gracias. Damos por terminado. Muchísimas gracias.